Migraciones germánicas y fin del imperio en Occidente, siglos IV al V. La crisis del Bajo Imperio. Amiano Marcelino, en sus historias, comparó el devenir del Imperio romano con la vida del hombre: nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, madurez y vejez, hasta llegar a un punto en el que fue honrado y respetado. Era una forma de describir poéticamente la decadencia de Roma, resumida en descomposición interna y peligros exteriores. Desde la imparable crisis del siglo III se suceden reformas fiscales que ahogan a los humildes, los grandes suplantan al Estado en sus dominios, la sociedad se jerarquiza y existen regímenes de casta y la sociedad se ruraliza a la vez que se empobrece. Constantino crea el solidus de oro, adoptado también al principio por las monarquías germánicas. Diocleciano crea la figura del Augusto para ayudar a administrar tan vasto imperio, a la que añadió otros dos Césares. Se abandonó Roma con capital y la creación de Constantinopla constituyó todavía más al declive occidental del imperio. En el 395 el imperio se divide en dos: en Oriente para Arcadio y Occidente para Honorio. Desde el 392 el cristianismo es la religión oficial. En esa época se produce la derrota de Adrianápolis en el 378 y el saqueo de Roma por Alárico en el 410. El ejército estaba ya formado por extranjeros, pero muy pocos romanos. Los pueblos bárbaros antes de las invasiones. El limes, o frontera del Imperio Romano, era desigual, bien fortificado y en otros permeable por abandono o pocos medios. Todos se denominaban barbari, pero algunos, como los persas, en el Éufrates, eran bastante cohesionados y muy civilizados, y eran enemigos de gran importancia, a la vez que los eslavos, aunque más desconocidos por los romanos. En el Mar del Norte se establecen los anglos y sajones, jutos y frisones, y en Gran Bretaña e Irlanda se hallan los pictos y escotos. Todos ellos eran pueblos de la Edad de Hierro, capaces de asolar las costas de Britania y Galia. En el Rin se establecen los francos, entre el Rin y el Danubio los alameos, en el Danubio medio los cuados y marcomanos, todos ellos pueblos paganos. Junto al Elba se establecen los burgundios, vándalos y lombardos, que eran pueblos más estructurados que practicaban el arianismo. En Rusia y Rumanía se establecen los visigodos y los ostrogodos, expertos jinetes con contactos con el imperio. Y en África se establecen los bereberes, que representaban poco peligro para el imperio. Los hunos y la primera invasión germánica. Los pueblos barbari mantienen contacto con el imperio comercial o bien siendo soldados de él. No representan un peligro hasta que llegaron los hunos, nómadas de baja estatura, pero expertos jinetes y muy móviles frente a las lentas legiones. Desprecian el urbanismo y son muy temidos. Estaban asentados junto al mar de Aral y el lago Baikal, y se pusieron en movimiento, no se sabe aún por qué, en el siglo IV, empujando a los alanos. Derrotaron a los ostrogodos, provocando el desplazamiento de visigodos que cruzaron el Danubio y acabaron pactando con Roma. 70.000 de ellos entraron en el ejército. Esto derivó en revueltas y el emperador Valente se enfrentó a ellos y fue duramente derrotado en el 378. Los visigodos pactaron después con Teodosio. A la muerte de Alárico, rey visigodo, reclamó el título de Magister Militum y tras presionar, lo consiguió. Después invadió Roma y aunque fue derrotado por Estilicón, general vándalo de Honorio, llegó a Roma 9 años después, saqueándola. Ataulfo, su sucesor, ocupó Galia en el 412. Las grandes migraciones: suevos, vándalos y alanos. Los alanos, por la presión de los hunos, se desplazaron hacia Hungría, donde estaban los vándalos asdingos. Tras intentar cruzar el Danubio, avanzaron hacia el Rin y arrasaron a los vándalos silingios y suevos, en el Maine, quienes cruzaron el Rin en el 406.
Lentamente, pues, llevaban todo con ello y asolaron la Galia desguarnecida y después también Aquitania e Hispania. Tras un acuerdo con Roma, los suevos y vándalos asdingos se asentaron en Galicia, los álanos en Lusitania y la Cartaginense, y los vándalos silingos en Andalucía. Su mal comportamiento hizo que Roma pidiera ayuda al visigodo Valia para que entrara y los sometiera, cosa que hizo, excepto en Galicia, donde se refugiaron los supervivientes. Roma fue de nuevo dueña de Hispania, pero Roma se llevó a los visigodos a Tolosa, por lo que álanos y vándalos ocuparon la Bética, Baleares e incluso el norte de África, la que ocuparon a través de un contingente de 70.000 hombres. Por un foedus, o tratado de establecimiento en esa zona, Genserico entró a servir al imperio, pero rompió el pacto y tomó Cartago, Sicilia y Roma, hasta que en el 774 acabó formando el primer reino independiente. Los bárbaros en el norte de la Galia y Gran Bretaña. Tras la ruptura de la frontera del Rin en el 406, llegaron los francos salios y ripuarios. Los salios ocuparon Holanda y norte de Bélgica, y los ripuarios el valle de Mosela, Alsacia y el Palatinado. Los burgundios, también en movimiento a través del avance de los hunos, se instalaron en la Saboya francesa y fueron derrotados por Aecio en el 446. A Gran Bretaña llegaron los celtas y escotos de Irlanda y germanos de Dinamarca. Los bretones emigraron a la actual Bretaña y Hungría pasó de manos de ostrogodos a gépidos y luego a la de avaros y lombardos. En aquel momento Roma tenía con los hunos buenas relaciones hasta que en el 446 entró en juego Atila y comenzaron las incursiones por la parte oriental del imperio, la cual negoció con los visigodos para tratar de acabar con Roma. Y en el año 451 cruzó el Rin, siendo derrotado por Aecio. Al año siguiente llegó a las puertas de Milán y Pavia, y a cambio de un gran tributo se retiró. Atila murió mientras dormía en el 453 y su imperio se desmembró. El final del Imperio de Occidente. Valentiniano III, celoso de los triunfos de Aecio, lo ejecutó. 6 meses después fue asesinado por un soldado de Aecio. El imperio agoniza tras sucederse 9 emperadores en los últimos 20 años, hasta que en el 476 Odoacro, Magister Militum, depone a Rómulo Augustulo y envía las insignias imperiales al emperador de Oriente, Zenón. Volvía a haber un solo imperio, aunque en realidad el imperio de Occidente ya llevaba tiempo desintegrándose. Los reinos bárbaros hasta su declive. Los vándalos se vieron afectados por las luchas dinásticas y las persecuciones religiosas. Tras Gensérico derrotaron a los cristianos y persiguieron a obispos y sacerdotes. Hildérico en el 523 fue partidario del entendimiento con católicos y Constantinopla, pero esto desató nuevas luchas internas que desembocaron tras la intervención de Justiniano en el final del reino vándalo. Los visigodos. Tras Teodoredo, sus hijos se extendieron por la Galia. Eurico en el 466 fue el rey más importante, expandiéndose hasta los Alpes, Pamplona y Zaragoza. A su muerte, el arrianismo enfrenta su reino con sus súbditos galos e hispanos y cristianos. Su hijo murió en batalla contra los francos de Clodoveo en el 507. Con la presión franca, los visigodos se trasladaron a España, más bien al norte, aunque en época de Leovigildo en el 568 y Recaredo en el 586 ocuparon toda la península, convirtiéndose al cristianismo en el 589. El llamado morbo gótico o asesinatos de sus reyes por el trono acabará con la dinastía hasta el 711. Los francos. Los salios, tras Childérico, escogieron como rey en el 481 a su hijo Clodoveo, que será el fundador del reino franco.
Se propuso acabar con las tropas de Roma en Galia y lo hizo en el 486. Venció también a los alamanos en Tolbiac en el 496, uniéndose las dos ramas francas, salios y ripuarios. Clodoveo se convirtió al cristianismo en la Navidad del 498, siendo bien recibido por obispos y galorromanos. Murió en el 511, pero las conquistas continuaron con sus sucesores, quienes vencieron a burgundios, turingios, alamanes y bávaros. Los ostrogodos. Acantonados en la Mesia inferior tras la muerte de Atila, su rey Teodorico había estado 10 años en Constantinopla como rehén, y a la muerte del emperador León apoyó a su sucesor Zenón, quien lo colmó de honores. Lo nombró Magister Militum Praesentialis y cónsul, enviándolo a Italia para deshacerse de Odoacro. Los ostrogodos se asentaron al norte de Italia, siguiendo el régimen de las hospitalitas, mediante el cual obtuvieron una tercera parte de los grandes dominios rurales. Teodorico fue muy respetado con la ficción imperial y su reino se extendió desde el Ródano al Danubio. Era arriano, pero toleró a los cristianos. Fijó en Ravenna su capital y levantó palacios e iglesias de importancia. Tuvo problemas religiosos en los últimos años y tras su muerte el reino se incorporó a Bizancio. La Heptarquía anglosajona. Jutos, sajones y anglos conquistaron Gran Bretaña. Los celtas y bretones emigraron hacia la Bretaña francesa o se cobijaron en Gales y Cornualles. Los bretones, cristianizados junto a invasores paganos, generaron malas relaciones. Se llama Heptarquía por los 7 reinos formados: Sussex, Essex y Wessex para los sajones, Anglia del Este, Mercia y Northumbria para los anglos, y Kent para los jutos. Cuando un rey se alzaba sobre el resto era llamado el Bretwalda. Hasta que se hicieron cristianos, los anglosajones estuvieron siempre al margen de las corrientes políticas y culturales del continente europeo. Los longobardos. Su principal historiador es Paulo Diácono y nos cuentan que era un pueblo germánico que hasta el siglo I estaba asentado en el área báltica y que fueron llenando el vacío ocasionado en Europa centrooriental por las primeras oleadas bárbaras, asentándose en Panonia, lo que era Hungría, como feuderati hasta el siglo VI, año aproximadamente del 569, al mando de su rey Alboino y expandiéndose rápidamente por las zonas interiores de Toscana y Umbría, donde crearon el ducado de Spoleto, y Campania, donde crearon el ducado también de Benevento. Estos ducados gozaron de autonomía respecto de los reyes, lo que a la larga debilitaría el reino. Los papas romanos vieron con preocupación la expansión de este pueblo, que además era arriano, mejorándose las relaciones en época de la reina Teodolinda en el 628. La monarquía, al ser electiva, adolecía de los mismos problemas que la visigoda y numerosos reyes murieron de forma violenta. El monarca principal fue Liutprando en el 744, que inició una política centralizadora del poder real frente a los ducados de Spoleto y Benevento, alarmando al papado, que se vio obligado a acercarse a los francos, único poder en ascenso que podía garantizar su independencia frente a los longobardos y después frente a los bizantinos. La forma de asentamientos y las relaciones romano-germánicas. Roma practicaba la hospitalitas, el avituallamiento en casa de un romano a cambio de la participación de los bárbaros en su ejército. El problema llegó cuando pueblos enteros entraron a formar parte del mismo con los tratados y no se les podía abastecer. Entonces surgió la idea de instalarlos en tierras, un sistema aplicado con burgundios, visigodos y ostrogodos. La lex burgundiorum consistía en que las hospes o huestes bárbaro se quedaba con 2/3 partes de la tierra indominicata cultivada por colonos a cambio de una renta
y con una tercera parte de la Dominicata, la mejor tierra del latifundio, controlada por el propietario. El resto se aprovechaba al 50%. Al imperio entraron un 5% de población total. En España unos 25.000 suevos, unos 60.000 vándalos y alanos y más de 100.000 visigodos. Integración o aislamiento. Ante la minoría se prohibió casarse con nativos. Referente a la lengua, fue diferenciadora, pero pronto las primeras clases tomaron el latín, o las clases altas. Muchos reyes tomaron funcionarios romanos. Donde la romanización había sido fuerte, las lenguas germánicas no triunfaron. Respecto al derecho, también fue diferenciador. Los bárbaros tenían expertos en derecho, que se llamaban rachimburgos, y existía la venganza privada o faida, que dejó paso al Wehrgeld, o compensación económica. Se toleraba el daño corporal, la ordalia y los duelos judiciales. La justicia no tenía nada que ver con las leyes romanas. Se pusieron por escrito códigos según cada pueblo, como la ley sálica o el edicto de Rotario. En cuanto a la religión, fue también diferenciadora, pues los bárbaros eran arrianos o paganos, y todos, menos los vándalos, fueron tolerantes con el cristianismo. La lenta fusión entre romanos y bárbaros. En principio, donde hubo más romanos, se ejerció una atracción sobre lo bárbaro. Así, Teodorico hizo renacer el Senado y nombró cónsules. Coexistieron los condes romanos y los godos. Se imitó a Bizancio en la moneda. Hubo otro modo de interpretar la res pública, lo que pertenece al Estado, pues los bárbaros consideraban que podían hacer con ella lo que quieran. Los francos impusieron el derecho hereditario, o sea, la familia de Meroveo o dinastía merovingia. Al principio, el nombre del rey hacía referencia a su pueblo y no al territorio, denominado como Rex Francorum. La economía. La ruralización bajo romana se aceleró con las invasiones. La villa romana, entre 2 a 4 mil hectáreas, predominó. Se dividía en ager, tierras cultivadas, y el saltus, las incultas. Junto a estas está el manso, que era la unidad de explotación familiar, entre 5 y 10 hectáreas. En los lugares de fácil defensa o cruces se hallaban los vici o burg, donde se desarrolló el comercio. La antigua ciudad romana llevaba una vida lánguida y era el centro administrativo y sede del poder religioso, donde residen el comes y el episcopus. Los mercaderes judíos y transmarini, griegos y sirios, traen artículos de lujo y esclavos. El comercio, en menor grado, se da a través de Ravenna, Marsella o Barcelona. El nomisma bizantino fue la moneda imitada por los reyes bárbaros.